Hechos capítulo 11, versículos 19 hasta el 30. Hechos capítulo 11, versículos 19 hasta el 30. Cuando tú lees un pasaje como este, te vas a dar cuenta inmediatamente de que algo maravilloso el Señor ha estado haciendo. Hemos leído durante más de 11 capítulos acerca de la obra de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hemos visto aún de una manera muy particular al Señor salvando a un hombre de África a través de Felipe en medio del desierto. Hemos visto a Pedro salvando a un gentil. De hecho, es la primera vez que por lo menos de una forma tan enfática el Señor muestra que lo mismo que sucedió en Jerusalén al el Espíritu Santo descender sobre los creyentes judíos, también estaba disponible para los que no eran judíos. Y ese fue todo el punto de la semana pasada, cómo la iglesia de Jerusalén tenía que cambiar su mentalidad, porque el Señor no era simplemente el Dios de los creyentes de Jerusalén, Él es un Dios para todos. Y ese fue nuestro sermón de la semana pasada. Pues esta semana es maravilloso el texto que tenemos frente a nosotros, porque lo que muestra de forma muy clara es que Dios fortalece y expande su iglesia al moverla a plantar nuevas iglesias. Dios fortalece y expande su iglesia al moverla a plantar nuevas iglesias. Y lo que sucede con esas nuevas iglesias es que el Señor también las mueve a plantar nuevas iglesias. Esa es la razón por la que Faith en Español existe. La razón por la que Faith en Español existe es porque la iglesia en Jerusalén no se quedó simplemente con los brazos cruzados, congregándose en Jerusalén, sino que esta iglesia comenzó a extenderse conforme al mandato que el Señor le dio. A veces lo hizo de forma voluntaria, al principio lo hizo de forma involuntaria. Miren cómo comienza nuestro pasaje hoy. Versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, básicamente zonas todas alrededor del área mediterránea, no hablando la palabra a nadie sino a los judíos. Así que tenemos esa expansión primero hacia los judíos. Vimos a Felipe obviamente corriendo hasta Samaria, y vimos también cómo el Señor comienza a mover su misión de salvar a todos a diferentes áreas como Cesarea, donde se encontraba Cornelio, su familia, sus allegados. Pero hoy este pasaje nos muestra de forma clara, como alguien ha dicho, la primera vez que de forma voluntaria se planta una nueva iglesia. De hecho, esta iglesia, los estudiosos y comentaristas todos coinciden de que es la iglesia a la que todos nosotros debemos el ser cristianos hoy. Es la iglesia que comenzó a enviar misioneros por todo el mundo, y es una iglesia de mucho mayor impacto que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la cual hoy todos asistimos a cómo fue plantada, pero más que eso asistimos para ver cuáles eran los compromisos que hicieron de esta iglesia una iglesia ejemplar. Yo creo que el pasaje nos permite identificar 5 compromisos de esta iglesia, a los cuales podemos llamar en esta mañana 5 compromisos de una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar tiene 5 compromisos vitales. Y como hemos comenzado hoy orando unos con los otros, mi oración ha sido durante toda la semana de que nosotros como Faith en Español, de que nosotros como Faith tengamos estos 5 compromisos de forma tal que no solo estudiemos de la iglesia ejemplar de Antioquía, sino que nosotros seamos una iglesia ejemplar. ¿Cuál es el primer compromiso de una iglesia ejemplar? Lo primero lo encontramos versículos 19 hasta el 21. Una iglesia ejemplar es una que evangeliza a todo tipo de personas. Una iglesia ejemplar es una que evangeliza a todo tipo de personas. Versículo 19, lo acabamos de leer. Fíjense, los creyentes que fueron esparcidos ante la muerte de Esteban,
Como alguien ha dicho, Esteban nunca se imaginó lo que iba a pasar cuando él muriese. De hecho, si tú estás leyendo el libro de Hechos de forma cronológica y lo vas leyendo en orden, cuando Esteban muere, tú dices, ¿qué va a pasar ahora? La iglesia está siendo perseguida, los creyentes están siendo tirados a las cárceles, acaban de matar a un creyente, seguro el miedo va a cubrir la comunidad, pero no sucede eso. El texto, como otros textos en el pasado que hemos leído, nos muestran que los creyentes comenzaron a esparcirse. De hecho, se esparcieron a toda el área del mar Mediterráneo, llegaron hasta Fenicia, Chipre, una isla, Antioquía, y estaban todas estas áreas siendo cubiertas por el evangelio. Sin embargo, el área tenía cierto tipo de discriminación, porque el hecho de que Lucas nos diga lo siguiente, no hablando, ellos iban no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Básicamente lo que Lucas nos describe es ese sistema de ir solo a las sinagogas judías y presentar al Señor Jesucristo como el cumplimiento de todas las esperanzas mesiánicas, algo que solo los judíos podían entender, porque solo los judíos tenían la Biblia del Antiguo Testamento. De alguna manera, ellos solo le hablaban a los judíos. Versículo 20, sucedió algo maravilloso. Pero había algunos de ellos, me encanta esa palabra, pero había algunos de ellos. Es sumamente interesante porque si vamos a evangelizar a todo tipo de personas, de alguna manera tenemos que romper con mucha de nuestra mentalidad y a veces con mucha de nuestra propia tradición. Pero había algunos de ellos que no se conformaron con decir, sí es que lo hacemos. Sino que dijeron, pero esto como que es extraño. Porque si Dios es para todos, ¿cómo vamos a evangelizar solo a algunos? Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre, la isla, y de Cirene, la parte norte de África, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. Creo que hemos explicado esa palabra, los griegos, no era simplemente a los de Grecia. Los griegos es una manera bíblica de explicar a aquellos que no eran judíos, aquellos que hablaban griego y que tenían una cultura griega, una cultura del imperio, la cultura mixta que el imperio tenía. Así que aquí tenemos personas que no hablan hebreo, que no hablan arameo, personas que hablan griego, pero que tienen una cultura diferente a los judíos. Y ellos comenzaron a hablar el evangelio a ellos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Me encanta como alguien ha puntualizado de que ellos tenían tal grado de inteligencia evangelística que pudieron responder a las preguntas que estos pueblos paganos se estaban haciendo. Las preguntas que estas personas paganas estaban haciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podían venir ellos con el mensaje de que miren, el Mesías que ustedes están esperando ya llegó. Porque ellos no estaban esperando ningún Mesías. En Antioquía no estaban esperando el Mesías. En Roma no estaban esperando al Mesías. En Siria no estaban esperando al Mesías. Antioquía era la capital de Siria, de hecho era la tercera ciudad más grande de todo el imperio. Una ciudad donde muchos estudiosos nos dicen que había más de 18 grupos étnicos. Había todo tipo de personas como en las grandes ciudades. Es algo muy parecido a lo que pasa en los Estados Unidos. Todos nosotros venimos de países donde tú vas a tener muchos iguales. Somos muchos de lo mismo. Misma cultura, mismo gusto de comida, el mismo tipo de cosas que nos atraen o cosas que rechazamos, porque nacemos en un contexto muy parecido a nosotros. Pero entonces, cuando llegas a los Estados Unidos, te das cuenta de que aquí convergen una serie de naciones, culturas, y todo eso ocurre donde tú ves este tipo de grandeza territorial, pero también mezclas culturales. Eso sucedía en Antioquía. Entonces la gran pregunta es esta: ¿podía el evangelio transformar a hombres que no fueran como Pedro? ¿Que no fueran como Mateo? ¿Podía el evangelio transformar a hombres que no fueran como Felipe, como Andrés,
como Esteban. Y la respuesta aquí es esta: evangeliza a todo tipo de personas, porque el evangelio puede cambiar a todo tipo de personas. Cuando el evangelio comenzó a entrar allí, ellos comenzaron a predicar el evangelio del Señor Jesús. Ciertamente en Antioquía no estaban esperando al Mesías, pero todos sabían muy claramente lo que significaba que alguien era el Señor de todo. Y los creyentes comenzaron a proclamar: ustedes llaman al César Señor, solo hay un Señor y ese es Jesucristo. Y cuando comenzaron a proclamar ese mensaje de que Cristo es el Señor, ante cual toda rodilla debe ser doblada, miren lo que sucedió, versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. Fíjense que es muy interesante, porque esta expresión, la mano del Señor, es una expresión que encontramos generalmente en la escritura post-exílica en el Antiguo Testamento. Libros como Esdras, libros como Nehemías, nos muestran cuando ellos estaban reconstruyendo el templo, reconstruyendo la ciudad. Generalmente se nos dice allí: la mano del Señor estaba con ellos mientras ellos estaban haciendo eso. Esa expresión la encontramos también en Primera de Pedro, capítulo 5. Y básicamente lo que significa es que el poder de Dios estaba con ellos. Sin embargo, algo muy interesante aquí es que Lucas no nos habla de la mano del Señor con ellos antes de, sino que nos dice que ellos comenzaron a proclamar la verdad de Dios en Antioquía, y la presencia del Señor estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Subraye esa palabra: gran número. El evangelio es capaz de transformar no solo grupitos de personas que se encuentran marginales. El evangelio transforma a esos, pero también transforma gran número de personas, porque el poder de Dios es el único que responde a las necesidades que el ser humano tiene, las necesidades eternas del ser humano. El poder del evangelio para cambiar todo tipo de personas y culturas es evidenciado allí. El poder del evangelio para mostrar que solo la cultura del reino es superior. Miren, si usted lee cualquier libro de sociología, se va a dar cuenta de que hay un mal que nos persigue. No importa de la cultura que ustedes sean o de la cultura que yo sea. Hay un mal continuo generalmente cuando nosotros nos encasillamos solo en nuestra propia cultura. Y es el hecho de que después de la caída y dado la caída, en nuestro corazón nosotros tendemos a pensar que nuestra cultura es superior a cualquier otra cultura. Y eso es producto del pecado. Ese orgullo cultural es producto del pecado. Tendemos a pensar que nuestra cultura es mejor que otras culturas. Y cuando eso entra al campo político, muchas guerras han sido originadas sobre ese pensamiento de yo debo dominar porque nosotros somos mejores. Pero se da también en las relaciones. Y nosotros como iglesia, que somos un milagro del Señor, porque tenemos varias culturas aquí representadas, tenemos que tener en cuenta el hecho de cómo la humanidad ha luchado siempre con ese orgullo cultural, algo que el evangelio tira por tierra. Porque cuando el orgullo cultural prima, entonces yo pierdo de vista de que el evangelio es poderoso para salvar otra cultura y para usar también otras culturas. El evangelio me muestra que solo hay una cultura que es superior. Y esa cultura que es superior es la cultura del reino de Dios, que tiene a Cristo como Señor. Y por lo tanto allí no hay judío o griego, o podríamos decir no hay una nación de las nuestras siendo la mejor. Allí el único que es grande es el Señor Jesucristo, y todos juntos pertenecemos a su reino. El poder del evangelio muestra eso. Pero también este pasaje nos muestra el poder del evangelio para redimir la propia cultura. Hay cosas muy buenas en nuestra cultura latinoamericana. Hay cosas muy buenas en nuestras culturas. Pero hay otras cosas que el evangelio tiene que redimir y redime. Y hay cosas que nosotros rendimos delante del Señor. No podemos ser nosotros orgullosos al decir, bueno, nosotros somos así y así somos. No, porque el evangelio redime las culturas. Y nos hace doblar nuestras rodillas ante lo que Dios dice, no ante lo que nosotros hemos crecido escuchando, o somos, o simplemente nosotros nos acostumbramos a hacer o ser.
La humildad que el Evangelio produce en el corazón nuestro es alguien que pueda decir, aunque yo fui criado con tal tipo de enseñanza, si la Biblia, si el Señor dice otra cosa, yo voy a creer a lo que el Señor dice y no a lo que yo crecí escuchando. Si yo estoy aquí, soy de esta forma, no importa que mi cultura sea de esta manera. Si Dios dice que debe ser diferente, yo voy a venir delante de Él y voy a rogar por su gracia para yo ser lo que Dios dice que yo debo ser y no lo que yo quiero ser. Romanos 1:16 nos muestra ese poder del Evangelio para responder a la necesidad del ser humano. Romanos 1:16, Pablo describiendo el Evangelio dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Salvación para el judío, dice él, primeramente, pero también para todo aquel que no es judío. Para todo mexicano, venezolano, colombiano, argentino, costarricense, peruano, dominicano, puertorriqueño, hondureño, no importa. El Evangelio es poderoso para transformar. En otras palabras, no necesitas una religión, lo que necesitas es la justicia que solo viene de Dios y el Evangelio produce eso. Una relación verdadera con Dios. Esa es la razón por lo que esta iglesia de Antioquía comienza a crecer y se extiende. Así que una iglesia ejemplar es una iglesia que evangeliza, alcanza a todo tipo de personas. Segundo compromiso. Esta es mi segunda oración por Faith en Español. Una iglesia ejemplar ejemplifica un discipulado cercano. Ejemplifica un discipulado cercano. Así que oro para que seamos también una iglesia que discipula. Versículo 22 hasta el 24. ¿Qué sucedió cuando el Señor comenzó a salvar en Antioquía? Lea conmigo, versículo 22, vaya a su Biblia. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. Conocimos a Bernabé en el capítulo 4. En el capítulo 4, Lucas nos dice de Bernabé, 4:36, nos dice de Bernabé que su nombre no era Bernabé, su nombre era José. Y le decían Bernabé, porque viene de una construcción judía, Barnabás, que significa hijo de consolación. Básicamente lo que se nos dice de Bernabé es que él era un hombre donde el Espíritu de Dios moraba y donde el Señor fluía a través de él con este don de consolación. Así que Bernabé es enviado a Antioquía porque ahora tú tienes personas no judías, personas de diferentes nacionalidades siendo salvadas por el Evangelio, y la iglesia de Jerusalén quiere ver lo que está pasando y envían a la persona correcta. Envían a un hijo de consolación, un hombre lleno del Espíritu. De hecho, Lucas nos describe a Bernabé, versículo 24, como un hombre bueno, lleno del Espíritu, lleno de fe. ¿Qué sucedió con Bernabé? Léalo allí. Dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía, versículo 23, esto es lo que sucedió. Vio la gracia de Dios que había allá, se regocijó en esa gracia de Dios y animaba a todos a permanecer fieles al Señor. Lo primero, vio la gracia de Dios. En una iglesia nueva, en una iglesia que probablemente no tenía toda la estructura, cuando Bernabé llegó, en vez de comenzar a criticar lo que había, él vio que la gracia de Dios estaba allí salvando, transformando. Así que esto nos habla muchísimo del corazón de Bernabé. Él vio evidencias de la gracia del Señor. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender de Bernabé? Tenemos que aprender, hermanos, a identificar evidencias de gracia. Sí, tu hermano, tu hermana no es perfecto, no es perfecta, pero cuando tú lo ves, estás viendo la gracia de Dios en tu hermano y tu hermana. Estás viendo cómo el Señor está obrando en esa persona. Porque somos tan susceptibles a ser críticos. Nuestros corazones buscan muchas veces ver dónde yo soy mejor. Ese no es el corazón de la Escritura. El corazón de la Escritura es cómo puedo ver cómo el Señor está obrando en esta vida, en esta familia, cómo está el Señor obrando en otros. Y a veces somos más duros
No en la iglesia, pero en nuestra propia familia. Porque nos convertimos en críticos de todo lo que está sucediendo y perdemos de vista las evidencias de gracia que el Señor está mostrando allí. O sea, nuestros ojos corren siempre. ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no están haciendo esto? ¿Por qué no está sucediendo esto? Y dejamos de ver la gracia de Dios en lo que están ellos haciendo para el Señor y cómo el Señor está obrando en sus corazones y sus vidas. Padres, atención con eso. Esposos, esposas, atención con eso. Pero creyentes, hermano, hermana, atención con eso en nuestra iglesia también. Que el Señor pueda ayudarnos a ver las obras y evidencias de gracia. Bernabé era ese tipo de hermano. Es un hermano que está dispuesto a discipular a otros viendo la gracia de Dios. No puede discipular a otros si solo está criticando a otros. Nunca podrás discipular a aquel a quien tú solo criticas. Bernabé inspiró a esta congregación viendo la gracia de Dios en ellos y dice algo más, dice, se regocijó en la gracia de Dios. Se gozaba en ver lo que el Señor estaba haciendo allí. Y entonces, dice la Escritura, animaba a todos a permanecer fieles al Señor. Pero primero él se regocijó en lo que el Señor estaba haciendo. Y ahora viene la exhortación. Ese término consolación es un término griego que no es fácil traducirlo con una sola palabra, porque tiene que ver tanto con consolar, ¿verdad? Animar, como con exhortar también, como con instruir. Y hacer ambas cosas a veces no es fácil. Nosotros muchas veces somos mucho instrucción, corrección. O somos demasiado, bueno, sí, sigue así, bueno, que se vaya la persona cayendo por un barranco. Y sí, sigue, eso no es nada. ¡Brum! ¡Pam! Se mató. No, espérense. El balance de esa palabra es tanto consolar, pero también exhortar. Y Bernabé hacía eso. Ese es el discipulado. El discipulado es ánimo, viendo las evidencias de gracia, pero también formación. Bernabé hizo ambas cosas. Fíjense cómo dice el versículo 24. Se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y ese es el ánimo, hermano. Eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, es animarte a serle fiel al Señor por lo que Él ha hecho por ti. De hecho, al Bernabé hacer esto, Lucas dice que él hacía todo esto porque era bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es maravilloso como Lucas describe a Bernabé de esa manera, que esta sea la descripción que nosotros escuchemos. Ahora, como ha dicho un escritor, Dios no está buscando fundamentalmente grandes dones. No se nos dice que Bernabé tenía tal y tal cosa. Se nos habla más del carácter de Bernabé, que de lo que Bernabé podía hacer. Él está buscando, dice este escritor, una gran fe dispuesta a ser llenada con el Espíritu Santo y entonces hacer el bien a otros. Fin de la cita. Otro escritor, hablando de Bernabé, nos dice, hermanos, qué gozo es cuando la iglesia puede ser rodeada por personas que son caracterizadas por la verdad y el amor. Eso es exactamente lo que está pasando allí. Y es exactamente lo que la Escritura dice, de animarnos unos a otros a las buenas obras. Así que una iglesia ejemplar es una iglesia que discipula cercanamente, y para hacerlo necesitamos tener ese espíritu que Bernabé tenía. El poder nosotros animar, pero también exhortar a la luz de la palabra de Dios. Tercer compromiso de una iglesia ejemplar. Evangeliza a todo tipo de personas, es el primero. Segundo, ejemplifica un discipulado cercano con las personas. Tercero, equipa a los discípulos de Cristo. No solo los exhorta, sino que los equipa. Versículo 25. Y es llamativo. Esto es una iglesia nueva. Está siendo plantada. Fue plantada a través del evangelismo y ahora es una iglesia donde Bernabé fue enviado y él está sirviendo como líder en esta iglesia. Y algo que a mí me llama la atención es cómo Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Él había conocido a Saulo unos 10 años antes. Cuando estudiamos el caso de Saulo, vimos que Bernabé estuvo con él, versículo 26. Cuando lo encontró, trajo a Saulo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año.
Y dice, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dos cosas aquí, hermanos. El discipulado de esta iglesia comienza a marcar la identidad de la iglesia. Esta es por primera vez donde las personas no saben cómo llamar a un grupo. Si usted revisa, y yo creo que esto ha sido puntualizado por muchas personas, pero yo quiero hacerlo hoy. Hermano, si usted revisa las religiones del mundo, se va a dar cuenta de que ellas generalmente caracterizan pueblos específicos donde ellas mismas crecieron. Y creo que mencioné un libro donde esto se narra en nuestra clase de los miércoles, de cómo el evangelio es totalmente distinto a eso. Cuando revisas el cristianismo ha florecido lejos de donde nació, floreció donde nació y ha florecido en todo el mundo. Y es porque el evangelio responde a la necesidad de todo el mundo y no está ligado simplemente a que esta es la religión de mi papá y mi mamá, sino que esta es la verdad de Dios que transforma sin importar cuál cultura. Y por eso es que en este momento donde muchos pensaban que el cristianismo era simplemente algo de los judíos, ahora hay un tremendo reto, porque cuando llegas a Antioquía y ve allí cristianos, como dice el capítulo 13, si te mueves al capítulo 13, ves a cristianos que son de diversos lugares. Dice que en la iglesia de Antioquía, dice capítulo 13, versículo 1 hasta el 3, había hombres de África, de Chipre, judíos. Ahora tú tienes esta conglomeración diferente de personas. Ya no le puedes llamar, estos son judíos que ahora han creído en su Mesías. ¿Cómo le vamos a llamar? Porque aquí yo estoy viendo africanos, ahí estoy viendo asiáticos, ahí estoy viendo judíos, ahí estoy viendo personas de Chipre, ahí estoy viendo personas del imperio, ahí estoy viendo personas. ¿Cómo le llamo a este grupo? Y es por eso, hermanos, que tú lees esa frase en el versículo 26. Y en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez. Ellos no se llamaron a sí mismos cristianos. El mundo vio. ¿De quién predican ellos? ¿A quién quieren ellos imitar en su vida? ¿Cuál es el mensaje que ellos proclaman? ¿Que ellos son buenos? No. El mensaje que ellos proclaman es que Cristo es bueno y Él los salvó, aún ellos siendo pecadores. Pues ellos son cristianos. Ellos son seguidores de Cristo. Ellos están siguiendo a ese Cristo de quien ellos hablan, a Jesús, el Señor y Salvador. Hermanos, qué lindo es que nuestra identidad no sea marcada por nuestras culturas terrenales, que nuestra identidad sea marcada por aquel a quien nosotros escuchamos y seguimos, Jesucristo. Y eso sucedió en esta iglesia de Antioquía. ¿Y qué hacían? Versículo 26 dice, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Enseñaban a las multitudes. No puede haber una iglesia ejemplar si no se enseña la palabra de Dios. Es por eso que cada domingo nosotros cuando venimos aquí abrimos este libro. Y lo abrimos sabiendo que Él es la palabra de Dios, que este libro que tengo en mis manos no es un libro simplemente humano, de humana sabiduría. Este es el libro de Dios. Y leemos este libro esperando escuchar que Dios nos hable a través de él. Y eso es lo que hacía Bernabé y hacía Saulo en Antioquía. Dice, enseñaban la palabra de Dios. Y por eso tenemos clases como nuestra fe. Y por eso buscamos que la palabra de Dios sea proclamada donde quiera que nos movemos. Porque solo la palabra de Dios puede hacer, lo que termina el versículo 26, puede hacer discípulos del Señor Jesucristo. El discipulado como identidad de esta iglesia. Cuarto compromiso. Una iglesia ejemplar evidencia la naturaleza de la iglesia local y la universal. ¿Qué significa eso? Hermanos, de que los cristianos no existen solamente en Faith en Español. Dios tiene creyentes en todo el mundo, como acabamos de decir. Dios tiene creyentes en todas partes. Si hay alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y ha venido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, Él es un cristiano, aún no sea miembro de Faith en Español. Y eso es, cuando generalmente se ha hablado de esto, se habla de la Iglesia Universal de Cristo como el conjunto de creyentes lavados con la sangre de Jesucristo que hay en todas partes. La Iglesia de Cristo formada por todas los creyentes que han sido lavados con su sangre durante toda la historia y en todo lugar.
Eso es diferente de una iglesia local. ¿Se dan cuenta? Iglesia universal, todos los creyentes, de todas partes y de todos los tiempos. Iglesia local, todos los creyentes que se reúnen en un lugar específico para practicar allí tres cosas. Para practicar allí la proclamación de la verdad de Dios, o las ordenanzas, es decir, bautismo y la mesa del Señor. Y tercero, para practicar la disciplina bíblica. Tres elementos que a través de la historia de la iglesia han mostrado lo que es una iglesia local. Hermanos, esta iglesia entendía eso. Evidencia la naturaleza de la iglesia local y universal. Versículo 25, como la iglesia es más que Antioquía, léalo allí, versículo 25, Bernabé sabe que hay dones que esta iglesia necesita y que todavía por ser nueva no los tiene. Y entonces, ¿qué hace? Él dice, yo no tengo estos dones. Yo no tengo ese don. En la iglesia todavía no está ese don. En la iglesia local, pero en la iglesia universal sí está. Yo conozco un hombre llamado Saulo, con quien he caminado, es mi amigo, pero más que mi amigo, es un hombre que sirve al Señor. Y entonces él va hasta Tarso y busca a Saulo, lo cual es una actitud sabia, es una actitud humilde, pero es una actitud que entiende completamente, porque como muchos han hablado comentando este movimiento de Bernabé, lo que sucederá es lo siguiente. Cuando Bernabé busca a Saulo, hasta este momento tú lees luego Bernabé y Saulo, como una forma de decir, Bernabé estaba liderando y Saulo estaba allí acompañando a Bernabé, pero hay un momento donde la narrativa cambia y luego del capítulo 13 y luego de que tú ves los viajes misioneros, entonces todo cambia y ahora cada vez es Saulo y Bernabé, porque Saulo se convirtió en Pablo y Pablo fue el apóstol que mayor ha impactado en todos los tiempos. Pero Bernabé no está pensando en sí. Bernabé no está pensando, si viene Saulo, entonces, ¿cómo vamos a compartir el liderazgo? Bernabé no está pensando, si viene Saulo, yo estoy en una competencia con Saulo, porque Bernabé, ya lo vimos, es un hombre lleno del Espíritu que sabe que la iglesia de Antioquía no es de él, la iglesia de Antioquía es del Señor. Y por lo tanto él puede ver la iglesia universal y decir, necesitamos a Saulo, busca a Saulo. Y miren lo que sucede, versículo 26 dice que enseñaron por todo un año, enseñaban a las multitudes, los creyentes comienzan a crecer y la iglesia se fortalece. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia es un cuerpo que se nutre y se puede nutrir de la iglesia universal para ser más fuerte como iglesia local y poder suplir lo necesario. Es hermoso eso. De cómo Bernabé busca a Saulo. Y dice, estamos haciendo algo aquí, necesitamos a un Saulo. Y yo conozco un Saulo. Y yo conozco uno que el Señor puede usar en medio nuestro. Y eso es lo que sucede. Pero solo ocurre cuando nosotros entendemos la naturaleza de la iglesia local y la iglesia universal, como ellos la entendían. Finalmente, un quinto y último compromiso. Esta iglesia envía discípulos a ser discípulos. Y lo vemos en el versículo 1 hasta el 3 del capítulo 13. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Una iglesia ejemplar es una iglesia que envía discípulos a hacer nuevos discípulos. No hay una iglesia sana si esa iglesia no envía a otros al campo misionero. No es un ejemplo de una iglesia sana. ¿Por qué? Porque la gran comisión es ir a todo el mundo a llevar el evangelio. Déjenme darle algunos datos, hermanos, de por qué una iglesia sana y fuerte espiritualmente siempre buscará multiplicarse y ver otra iglesia siendo plantada. Sí, siempre habrá desafío. El desafío de vencer la comodidad. Bernabé y Saulo estaban cómodos ya se habían establecido, estaban enseñando, las multitudes estaban allí y de pronto el Espíritu Santo saca
a los 2 mejores líderes que tiene esa iglesia para enviarlo al campo misionero. Cualquiera se preocupa y dice, pero que de misionero, porque que vaya Juancito, que vaya Juan Pérez. No, Bernabé y Saulo. El Señor saca a los mejores hombres de esa iglesia para enviarlo al campo misionero. Ahora, solo ocurre eso cuando hombres como Bernabé y Saulo han capacitado la iglesia, porque ellos saben que Dios ya tiene quienes van a hacer frente a los retos de esta iglesia. Y esa es la labor de pastores y líderes, es instruir, capacitar, entrenar a los creyentes para enviarlos, pero también para que sean hombres y mujeres usados por el Señor en la congregación. Pero imagínense ustedes entonces, después de que están establecidos cómodamente allí, el Señor dice, ahora, Bernabé y Saulo, fuera. ¿Cómo va a ser, Señor? Al campo misionero, a enfrentar naufragios, a enfrentar culturas paganas, a enfrentar persecución, a enfrentar encarcelamiento. Todo esto estaba allí en el horizonte. Si ellos se quedaban en Antioquía, se quedaban tranquilos, pero el Señor los guía a moverse y romper su comodidad, porque una iglesia sana y fuerte espiritualmente siempre buscará multiplicarse y ver otras iglesias siendo plantadas. El desafío de vencer los miedos también. El enfoque en desarrollar líderes desde el día 1. Hermanos, nuestra intención aquí en Faith en Español no es solo hacer de nuestra iglesia una iglesia que solo engorde, y somos más, y somos más, y somos más gordos. ¡Uy, qué bueno y qué fuertes somos! Esa no es nunca la visión de la iglesia. La visión es que cada uno de ustedes pueda ser entrenados para discipular a otros, para poder entrenar a otros, para llevar el evangelio a otros. El amor por los perdidos es lo que guía a esta iglesia. Su obediencia a la gran comisión sobre todas las cosas. Déjenme dar un ejemplo de lo que está pasando en los Estados Unidos y con esto termino. Los datos demográficos de la comunidad hispana en los Estados Unidos es esta. Los hispanos no dejan de crecer en los Estados Unidos. Un estudio publicado por la Junta Nacional de Misiones, NAM, reveló que el número de hispanohablantes aumenta a un ritmo imparable, a un ritmo vertiginoso. ¿Cuál es el gran reto? No hay forma de plantar iglesias a la velocidad que crecen los hispanos aquí en los Estados Unidos. Así que tú tienes un gran número de hispanos perdidos sin Cristo, sin el evangelio, pero no puedes tener el mismo número de iglesias siendo plantadas a la velocidad que ellos están creciendo. Eso es un gran reto. ¿Qué significa eso? Significa que, como dice uno de los líderes de la convención, eso significa que tenemos que asegurarnos en hacer hincapié en la plantación de iglesias nuevas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros aquí? Esta es la razón, hermanos, por la cual cuando pensamos en Faith y en los ministerios hispanos de Faith, no está solo el hecho de haber plantado esta iglesia que tenemos hoy, llamada Faith en Español. Nuestra visión es establecer aquí, en unos años, un centro de entrenamiento para líderes, pastores y plantadores a quienes podamos enviar a plantar otras iglesias hispanas en Carolina del Norte y más allá. Lo voy a repetir una vez más. Hermano, nuestra visión no es desarrollar una iglesia simplemente aquí, ok, Faith en Español, qué bueno, gloria a Dios, cómo estamos creciendo, nos hemos multiplicado por 9 o por 10 en los últimos meses, gloria a Dios por eso, pero esa no es el clímax de nuestra misión, no es la cúspide de nuestra misión, es ver otras iglesias sanas siendo plantadas en todos los Estados Unidos y nosotros poder ser parte de eso, al entrenar y plantar pastores y líderes que vayan a salir de la comodidad y que vayan allá con el evangelio a donde hay múltiples ovejas sin pastor y donde hay muchos no hispanos perdidos, que ellos puedan encontrar la salvación que solo puede Cristo ofrecer y dar. Así que yo necesito, hermanos, que todos aquí oremos y estemos viendo esta visión como algo mucho más grande que nosotros. Segundo, que desde ya tú puedas verte a ti mismo y decir: qué bueno que estoy en Faith en Español, pero ¿qué tal si el Señor me ha traído aquí, como trajo a Bernabé y Saulo a Antioquía, para luego desde aquí enviarme a otro lugar donde el nombre de Cristo no está siendo proclamado o donde mis hermanos hispanos se están perdiendo
y que el Señor pueda usarme también allá. Y esa es mi oración, hermanos, que el Señor comience a levantar de aquí también personas que podamos enviar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque una iglesia ejemplar siempre evangeliza a todo tipo de perdido, ejemplifica un discipulado cercano, evidencia lo que es la instrucción y el equipamiento de otros, equipa a los creyentes, evidencia su identidad como iglesia local y parte de la iglesia universal, y quinto y último, siempre envía. Que el Señor nos ayude a hacer ese tipo de iglesia. Oremos en esta preciosa mañana.